Vamos a continuar con nuestra lectura del libro de Éxodo. Vamos a ir continuando eh, lectura, estudio, leyendo con detenimiento, no a la ligera, y tratando de entender mientras leemos. Busquen su Biblia, concordancia, lo que necesiten, su libreta para anotar. Hoy vamos con el capítulo 23 del libro de Éxodo, capítulo 23 del libro de Éxodo. Y vamos a seguir viendo estas leyes que fueron dadas al pueblo de Dios. Y la razón que estamos viéndolo de esta forma es porque aún algunas de esas leyes, aunque fueron dadas en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, muchas de ellas siguen vigentes para nosotros como iglesia. Y así como vimos la semana pasada, algunas de esas leyes nosotros debemos todavía cumplirlas porque el mandamiento está ahí. Pues continuamos viendo en este capítulo 23 um, otras leyes que todavía siguen siendo ley para nosotros, siguen siendo, aún estando bajo la gracia. Sabemos que no vivimos bajo la ley, pero son mandamientos del Señor que están ahí en las Escrituras y que el Señor espera que nosotros cumplamos con ellas. Éxodo 23, capítulo 1, empieza diciendo: no admitas falso rumor, no te concertarás con el impío para ser un testigo falso. Y esto tiene que ver con el asunto de la mentira. Y en Colosenses 3:9 nos dice que no mintamos los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y es interesante que nosotros, por ejemplo, vemos a alguien como Jacob, el cual Dios le había hecho una promesa eh, por medio de su padre Isaac, por medio de su abuelo Abraham, y luego le hace la misma promesa a Jacob. Había mentido, había engañado, había hecho todo eso. Y la gente dice: ¿cómo es posible que Dios aceptara que él hubiese mentido? Aunque esto no estaba instituido como una ley para ese entonces, no quiere decir que él no pagó por lo que hizo. Pues no pasó mucho tiempo cuando él también fue engañado por su tío, cuando le cambió la mujer, y tuvo que pagar con creces lo que había hecho. O sea, que literalmente quedó um, even, parejo, que, o sea, pagó, sufrió lo mismo que hizo sufrir a su hermano, él también lo sufrió. Eh, le mintieron, le engañaron de la misma forma que él lo hizo, tratando de sacar un beneficio. Pues el tío hizo lo mismo con la mujer, cambiándole a Raquel por Lea en la noche de boda y luego diciéndole: si quieres a esta, tienes que trabajar 14 años, 7 años más. O sea, eh, que fue literalmente un, un engaño y pasaron años antes de poder salir de esa relación tóxica que tenía con esa familia. Así que eso que dicen que lo que tú haces se te devuelve, o sea, sí, ciertamente, uno, dependiendo de cómo tú tratas a los demás, así tú serás tratado, nos guste o no nos guste. Pero el Señor nos manda a nosotros en el Nuevo Testamento, a través de su palabra, que no mintamos, no mintamos los unos a los otros. Esas son cosas del viejo hombre, esas son cosas que nosotros acostumbramos en nuestra vida mundana. Cuando venimos a Cristo, Él espera que haya ese cambio y lo manda como un mandamiento. ¿Ok? El verso seguimos leyendo, dice: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio, ni al pobre distinguirás en su causa. Es interesante que estas cosas que está hablando, le está hablando literalmente a un juez, no le está hablando al resto de la comunidad. Dice que no vas a seguir a los muchos para inclinarte hacia los más, para hacer agravios a alguien. Ciertamente el pueblo de Israel se distinguía por este equipo que se creó, si se acuerdan, con Jetro. Jetro, el suegro de Moisés, le habló de que pusiera diferentes ancianos, diferentes hombres para que fueran jueces en Israel y le ayudaran a juzgar, mientras él juzgaba las cosas más grandes, pero a él le tocaba enseñarle a esos jueces lo que era la palabra de Dios para que ellos supieran cuáles eran las ordenanzas de Dios. Y vemos cómo Dios se está preocupando por el pobre todo el tiempo. Algo que quiero que vean: las enseñanzas que hay en la ley son las mismas cosas que Jesús estaba predicando en su caminar sobre esta tierra.
el preocuparse por los pobres, el preocuparse por la justicia, de hacer un juicio justo, de no seguir las multitudes. Son cosas que realmente nosotros tenemos que analizar en nuestro diario vivir, tratando de vivir una vida en santidad, en justo juicio, de no hacer maldad al otro, de mm, tratar al pobre con justicia, no porque no tenga dinero, como pasa hoy día. Si tú no tienes dinero, pues tú no consigues un buen abogado, pues tú no encuentras justicia. Es difícil que alguien te ayude, a menos que no sea con dinero, pagando. Y tú dices, ¿y el que no tiene dinero? Pues mira, simplemente se lo lleva a quien lo trajo. Así de sencillo. No tiene forma de tener un justo juicio ni de tener un trato juicio. Se supone que en el pueblo de Dios no sea así. Am, Se supone que como iglesia, hoy día, como pueblo de Dios, nosotros tampoco seamos así. Recuerdo cuando Jesús le está enseñando a los discípulos, a los seguidores, y él decía, viene un hombre rico y con buena vestimenta, y tú le dices, ven, siéntate aquí al frente, y llega uno mal vestido y de pobre apariencia, y le dice, tú quédate ahí atrás. Y dice que el Señor no hace acepción de personas, pero nosotros sí. Entonces no estamos siguiendo la palabra de Dios. Nosotros sí hacemos decisión de personas, nosotros sí tratamos a las personas diferentes dependiendo de cómo se vea, dependiendo de si la persona está limpia o no está limpia. Usted ve una persona con ropa sucia, que huele mal, que se ve sucio, y usted lo mira raro. Usted no lo mira con el mismo amor o la misma compasión que Jesús lo haría. Y tal vez son cosas que nosotros tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Tal vez yo sea la única loca en la iglesia y todos los demás son santos y perfectos. Y yo soy la única que me quedo mirando como que, ¿qué va a hacer? ¿Me va a saltar? Sí, tenemos un preconcepto, tenemos unos prejuicios y tendemos, y tal vez voy a hablar por mí, tiendo a ponerme en alerta cuando una persona que no está vestida decentemente se me para cerca. Sí, reacciono, me pongo alerta, estoy en señal de que si tengo que salir corriendo, si tengo que poner el seguro al carro, si tengo que coger la cartera y agarrarla duro por si acaso me la quiere arrancar. Sí, vivimos, al menos yo vivo en ese estilo de vida. Eh, Tú ves hasta un extraño que tú no conoces, se te para muy cerca rápido, tú paras las antenitas de vinil, como el Chapulín Colorado. Ti, 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 o sea, siento la presencia del enemigo. O sea, así actuamos, así somos. A menos así soy yo. No voy a acusar a los demás, me voy a tirar yo al piso, me voy a tirar yo al frente y, y analizarme yo. Si de casualidad usted se ha visto en la misma situación donde tendemos, y por ejemplo, yo vengo de mi país, República Dominicana, donde cualquier extraño que se te acerca puede ser un posible ladrón. Y lo más seguro es que vas a coger tu cartera y vas a salir corriendo con ella. So, tú aprendes a vivir en alerta. Si tú viviste en Nueva York alguna vez, tú aprendes a vivir en alerta todo el tiempo. No vivimos con esta cosa de preocuparnos por aquel más necesitado y yo veo un pobre en la calle y estoy en alerta. Estoy en alerta, en cualquier momento puede venir y tratar de asaltarme. Ah, la Biblia habla de cómo por la maldad que hay en el mundo se enfriará el amor de muchos. Y yo siento que yo estoy en ese grupo de lo que se le ha enfriado el amor. Ah, Viendo cómo mi cuerpo completo se pone en alerta de que veo cualquier persona extraña cerca de mí o cerca de mis hijos. Es algo con lo que yo tengo que trabajar. No sé si usted también se ve en la misma situación y tal vez usted también tenga que trabajar en eso. Ah, son cosas que, que nuestras sociedades viven y sí, la maldad ha hecho que uno no mire a, a las personas con igualdad, que uno no atienda a las personas con igualdad. Y tal vez después que tú lo conoces a la persona, tú puedes tener como que un poco más de empatía hacia ellos, o apatía, empatía, cuando tú te quieres poner en el lugar de ellos y tratas de ayudarlo. Pero mientras tanto, tú tienes tus antenitas de venir paradas y la verdad no estás pensando, al menos yo, no estoy pensando en ese momento en lo que Dios dice, algo con lo que yo tengo que trabajar
porque yo sé que el Señor trabaja con nuestros corazones y la palabra, el estudio de la palabra es con ese propósito. Así que no veamos al pobre y como que no nos importe. Vamos a preocuparnos realmente cuando vemos a otro en necesidad y que seamos genuinamente ese cuerpo de Cristo, donde realmente estamos haciendo la obra de Cristo, de preocuparse por el más necesitado. El verso 4 en adelante vamos a estar viendo ahora algo que ha sido, digo yo, mal enseñado a través de toda la vida que llevo tal vez en la iglesia, 25, 27 años que llevo en la iglesia. Siempre he escuchado acerca del Dios malo, o sea, fuerte y severo, no malo, sino este Dios severo contra sus enemigos y este Dios que ahora es de amor contra sus enemigos. Y estos versos que vamos a leer ahora nos va a ayudar a entender que el Dios que nosotros servimos, según Hebreo, es inmutable, no cambia. Y es el mismo Dios de antes, el mismo Dios de ahora, y la enseñanza es la misma. El Antiguo Testamento no trae una enseñanza diferente a la del Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Ah, Cuando yo volví a leer esto y lo volví a leer otra vez, digo, wow, Dios manda que el pueblo de Dios sirva a aquel que le aborrece, sirva a aquel que se considera su enemigo y que le ayude en su necesidad. En este caso está mencionando un asno, pero hoy día nosotros no tenemos a nadie con un problema con un asno. Pero la pregunta es, ¿estamos nosotros a dejar a alguien sin ayuda porque no es mi amigo? Dios mandó al pueblo de Israel que ayudara a su enemigo, que ayudara al que le aborrece. Y un concepto muy diferente a lo que hemos escuchado donde vemos, ¿no? Dios mandaba matar a todos sus enemigos. Y quiero traer una nota aclaratoria con eso. Um, el mensaje que Jesús vino a traer en Mateo 5, 43 al 45, vamos a leer, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. El mensaje de Jesús es, ama a tu enemigo. Amar, yo no sé si usted entiende la palabra amar. No es que vaya y le dé besito y abrazo. Amar tiene que ver con servir, tiene que ver con hacer cosas por esa persona. Pero lo que me llamó la atención es cuando él dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Casi siempre que escuchamos algo así, rápido, yo voy al Antiguo Testamento a ver dónde dice esto en el Antiguo Testamento. Y después de buscar y buscar y buscar, yo no encontré ninguna cita en el Antiguo Testamento que dijera esto. Sin embargo, encontré la cita de Éxodo 23 que dice que ayudes a tu enemigo, que si lo ve su asno, ya está no al enemigo, ve a su asno extraviado. Ay, eso es de aquel enemigo mío. Déjame coger el asno e ir y llevárselo. Dice que se lo lleves. Dice que si ve que se ha caído debajo de su carga, que levante, que lo ayude, levántale la carga, levántalo y ayúdalo. Si ves a tu enemigo en problema, ayúdalo. Piensa en una goma pinchada, piensa en la calle con una necesidad. Dice, ayúdalo. Muy diferente a esto que dice, oíste que fue dicho en el verso 43 de Mateo 5. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. La ley no decía aborrecerás a tu enemigo. En ningún lugar de la ley aparece esto. Así que me puse a leer, a buscar de dónde sale este dicho. Y me puse a ver todas las veces que Jesús cita una escritura. Y busqué algunos ejemplos. Cuando Jesús cita las escrituras,
Él, en este caso, él no estaba citando una escritura. Él no estaba diciendo que Jehová dijo. Tampoco estaba diciendo que la ley dijo. En este momento él dice, oíste que fue dicho. Muchas enseñanzas que habían en Israel eran enseñanzas que no venían de parte de Dios. Eran enseñanzas de los hombres. Cómo habían distorsionado lo que Dios había mandado, lo habían cambiado. Y vemos cómo el pueblo de Israel tiene libros completos con ordenanzas de los hombres, que son reglamentos que ellos guardaban, que nada tenía que ver con los mandamientos de Dios. Cuando dice, oíste que fue dicho, veo que no es la forma en que Jesús cita el Antiguo Testamento. Busqué algunos ejemplos para que yo no esté aquí como una loca. Ven acá. Si Jesús estaba citando el Antiguo Testamento, ¿cómo él lo hace generalmente? Y busqué ejemplos como en Lucas 10:26, que él dice, ¿qué está escrito en la ley? Esa es la forma en que Jesús citaba el Antiguo Testamento. En Lucas 20:17 dice, ¿qué es lo que está escrito? ¿Ok? Y tú puedes buscar esas cosas que él estaba citando en este momento. Sí están en la ley, sí están escritos en el Antiguo Testamento. En Juan 7:38 él pregunta, ¿cómo dice la escritura? Y tú puedes ir y buscar lo que dice en la escritura con eso que él está diciendo. O en Marcos 10:19 le dice, los mandamientos sabes. Y él cita los mandamientos y tú puedes ir a la ley y tú puedes citar esos mandamientos. En el caso de Pablo, Pablo lo escuchamos preguntando, ¿qué dice la escritura? En Romanos 4:3, en Gálatas 4:30. Así que después de ponerme a analizar todo esto, me di cuenta que cuando él cita Mateo 5:43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, él no estaba citando una escritura. Por un momento le pregunté a mi esposo y él dice, bueno, tal vez es alguno de esos escritos que nosotros no tenemos. Y digo, no, porque entonces este escrito irían en contra de lo que está enseñando Éxodo 23. Entonces, no vamos a encontrar un escrito que dice, ayuda a tu enemigo, sírvele, devuélvele su asno, y después vamos a encontrar otro que dice, aborrecerás a tu enemigo, porque entonces estaría en contra de, enseñando una cosa contraria, y eso no hace sentido. Entonces, por eso pienso, y esto soy yo pensando aquí en mi mente de loquita, que esta escritura en Mateo 5:43 no está citando el Antiguo Testamento ni está citando la ley en ningún lugar. ¿Ok? No está diciendo palabra de Dios dice, no está diciendo que la ley dice, ni que la escritura dice, ni que está escrito tampoco, sino que oíste que fue dicho. Fueron cosas que alguien dijo, eran enseñanzas que había en Israel que no era lo que decía la palabra de Dios. Y esta escritura de Éxodo 23 en la ley, estamos viendo en la ley, dice que ayudes a tu enemigo. Va contrario a esto de aborrecer a tu enemigo. Así que, haciendo ese pequeño análisis, puedo ver que Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Y la enseñanza de amar al enemigo viene desde la ley y continúa hasta el día de hoy. Y entonces hay gente que preguntará, Wanda, si entonces él mandó a amar a su enemigo, ¿por qué él mandó a destruir pueblos completos? ¿Por qué él mandó a matar naciones completas? Bueno, eso es otra clase, pero le voy a dar un la. A través de la Biblia podemos encontrar ejemplos, y le voy a dar uno ahora, como el libro de Jonás, donde es un pueblo pagano y Dios manda un mensajero para que les predique y se arrepientan. Si el pueblo se arrepiente, Dios los perdona. Si el pueblo no se arrepiente, Dios los va a destruir. Cuando Jonás fue y predicó, el pueblo se arrepintió. Y dice que el rey dio una orden, desde el más grande hasta el más chiquito, todos se pusieron en oración y ayuno, a ver si Dios los perdonaba. ¿Y saben qué? Dios los perdonó. Interesante que ese mismo pueblo, más adelante, según el libro de Abdías, ese pueblo fue destruido completamente, al punto que el sol de hoy, esa nación no existe. Entonces,
Uno dice, oh, ok. Entonces, ¿cabe la posibilidad que Dios da la oportunidad a pueblos paganos para salvarse? Bueno, lea el libro de Daniel. En el libro de Daniel vemos cómo Dios um, ayudó a Nabucodonosor, pero luego fue castigado por su arrogancia. Pero cuando Nabucodonosor reconoció que Dios era Dios, Dios lo restauró. Y luego él mandó a todas sus tribus, a todos sus pueblos que él había conquistado, mandó carta diciendo que el Dios de Israel era el Dios verdadero, que Jehová Dios era el Dios verdadero. Y no solamente lo hizo en ese tiempo, también lo hizo en el tiempo de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando él vio al Hijo de Dios dentro del horno. Y dice que él mandó cartas diciendo, este es el Dios de ellos, el Dios verdadero. Este, y se estaba mandando este mensaje a la gente pagana, ¿ok? El mensaje de que Dios era el Dios verdadero se estaba mandando a pueblos paganos, no solamente a Israel. Y no solamente en esa ocasión, también el rey Darío, en el tiempo que Daniel fue lanzado en el pozo de los leones, al final de esa historia, tú puedes ver esto, creo que está en el capítulo 6, cómo él manda cartas a todas las provincias de él, diciendo que el Dios de Daniel es el Dios verdadero. Y wow, yo sigo mirando así, tú puedes seguir buscando más. En Esther también se mandó carta a todas las provincias hablando de este Dios. Otro ejemplo que vemos es el de Rahab, cuando el mensaje llega a Jericó. Sí, llegó a Jericó el mensaje de que el Dios de Israel era un Dios poderoso, que era un Dios potente y que iba en contra de todo aquel que estaba en contra de él, pero que bendecía a todo aquel que le servía. Y cuando esa noticia llega a la ciudad de Jericó, dice que el pueblo temblaba, asustados, preocupados, porque el Dios de Israel estaba con Israel. Israel estaba caminando hacia Jericó. Pero esta mujer, Rahab, dijo, yo creí lo que oí. Mira, Rahab y su familia fueron salvos. Tú dices, espérate, ¿cómo es? Dios manda su mensaje de él, de que él existe, de que él es Dios verdadero a los pueblos paganos y va a salvar solamente a aquellos que creen en él. Sí, y lo podemos ver a través de toda la Biblia. Aquí les traigo solamente algunos ejemplos que ustedes luego pueden leer con calma. Les mencioné el libro de Daniel, el libro de Jonás, el libro de Abdías y el libro de uh, Josué. La historia de Rahab está en el libro de Josué, donde ustedes pueden ver cómo sí tenemos evidencia de que Dios manda mensajeros y de alguna forma su mensaje llega a la gente del mundo, de la misma forma que llegó a mí cuando yo estaba en el mundo, de la misma forma que todavía sigue llegando hoy a la gente del mundo. Y Dios solamente está diciendo, escojan la vida. Ustedes tienen libertad de escoger entre lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. Escojan la vida. Escójanme a mí, que conmigo ustedes van a estar bien. Pero todavía el mundo dice, no, un ratito más, déjame vivir a mi manera, déjame hacer las cosas como yo quiera. Yo creo que de esta forma es mejor. Y andan viviendo su propia vida y no rindiéndose a la voluntad de Dios. Así que desde la antigüedad hasta el sol de hoy, Dios está buscando gente que diga, heme aquí, Señor, yo te voy a servir, yo estoy rendida a tus pies. Y el Señor va a trabajar, va a buscar que llegue esa palabra a nosotros, va a buscar que llegue hasta su espíritu, viene, intercede y nos ayuda. Miren el caso y puedo amanecerme la noche entera yendo a través de toda la Biblia, buscando todas las veces que Dios mandó su mensaje a un pueblo pagano o a una familia pagana. Me llega el caso del carcelero en el tiempo de Pablo, me llega en la mente el caso de Cornelio. O sea, si ustedes todavía no creen que Dios está buscando a la gente del mundo y manda su mensaje a la mente del mundo, dígame de dónde usted viene. Porque yo vengo del mundo y todavía Dios mandó su mensaje, hizo que llegara de alguna forma a mi vida, a mi hogar, a mi familia, para que podamos ser salvos. La diferencia es que los que se van a salvar son los que obedecen al evangelio.
Así de sencillo. Hoy día es a través de Cristo, no hay otra forma de que el hombre pueda ser salvo. Y tenemos que obedecer a ese evangelio, a esa forma de vida. Recuerden que el evangelio no es una religión, el evangelio es una forma de vida. Y es una vida donde nos humillamos al Señor. Y eso es lo que el Señor está buscando. Muchos de esos pueblos que fueron destruidos simplemente no se humillaron al Señor. Puedo seguir mencionando Ruth, por si acaso, todo lo que me llegan a la mente así de repente, que eran personas paganas de otros pueblos y encontraron la salvación viniendo al Dios verdadero, humillándose y rindiéndose a las leyes y ordenanzas de este Dios de Israel. Um, Seguimos entonces leyendo el capítulo 23, versos 6 al 9. Nos habla de diferentes leyes que están relacionadas al juicio, de no pervertir el derecho, de no mentir, de no matar, de no recibir presentes, de no angustiar al extranjero. Todas estas leyes me pusieron a pensar, pues yo digo, ¿cómo que no recibir presentes? O sea, a mí me encanta que me den regalos. Luego, no, espérate, es que está hablando el asunto del juicio. No recibas presentes para favorecer a alguien en un juicio. Eso se llama soborno en nuestros tiempos. Entonces se llama pervertir el derecho, donde hay unos derechos y hay unas leyes que protegen, pero si me das un regalo, pues yo voy a ir a favor tuyo y en contra del otro, solamente por los regalos que me están dando. Y dependiendo si el regalo es suficientemente bueno, entonces puede ser que te ayude mejor. Está hablándole a los jueces, está hablando a esas personas que están, que tienen que estar a cargo de decisiones que hay que tomar en los diferentes juicios civiles o criminales que habían en el pueblo. Y interesante, no sé si se lo dije la otra vez, pero si acaso se lo repito, no importa. Recuerden que las leyes que estaban trayendo que estaba trayendo Dios para el pueblo de Israel, eran leyes para sus vidas normal, o sea, su vida cotidiana, lo que se llama leyes civiles, que tenía que ver con el trato uno hacia los otros, que tenía que ver con el comportamiento, lo que tiene que ver con el asunto moral, ¿ok? Esas son las leyes que estamos viendo. Más adelante vamos a estar viendo leyes que tienen que ver exclusivamente con la adoración. Y todas las leyes se las están dando juntas, porque las mismas personas que dirigían lo civil eran los mismos que dirigían lo religioso, la adoración. Los mismos ancianos, los mismos sacerdotes, ellos todos estaban, imagínense, los levitas era lo que tenían que explicar las leyes. Eso era el trabajo de ellos, enseñar a los demás las leyes de Dios. Siendo esta parte de su trabajo, vemos cómo ellos tenían que enfocarse en conocer tanto las leyes civiles como las leyes de adoración. Hoy día nosotros tenemos una gran separación entre el gobierno y la iglesia. No hay tal cosa. Hay países que todavía quieren estar así, pero hoy día hay una separación. ¿Por qué? Porque ya el gobierno no sigue las reglas de Dios. No podemos estar así juntitos si no se están siguiendo las mismas leyes. El gobierno ha hecho sus propias leyes, sus propias constituciones, y muchas de ellas están hasta en contra de la voluntad de Dios. Así que hace sentido que no haya más una unidad entre el gobierno y la iglesia. Aunque por mucho tiempo la iglesia gobernaba, eso trajo muchos problemas, pues habían personas como Diótrefes que empezaron a creerse más importantes que los demás y mejores que otros y estaban pervirtiendo el derecho. Sí, estaban pervirtiendo y se levantaron muchos Diótrefes. Estoy mencionando un nombre que la Biblia menciona en el libro de Judas, pero asimismo había muchos otros hombres que se estaban levantando para hacer lo que sus propios deseos querían y no estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces, de los versos 10 al 12 nos habla diferentes leyes sobre el día de reposo. Si ustedes quieren estudiar con detenimiento este tema, tenemos clase aparte para eso que usted puede hacerla online, de cuál día debemos guardar, si el sábado o el domingo, y hay un estudio bastante profundo acerca del día de reposo. Se llama así, cuál día debemos guardar, sábado o domingo. Está disponible, la que esté interesada me dejan saber y yo le envío el link para esas clases.
Ahora, aquí habla claramente que 6 años ellos iban a sembrar y recoger, pero al séptimo año debían dejar la tierra libre. ¿Ok? Iban a trabajar por 6 días y al séptimo día tenían que reposar para que descansara el buey, el asno, para que tomara refrigerio su siervo y el extranjero. Es interesante que hoy día las tiendas están abiertas 24 horas al día, 7 días a la semana. La gente trabaja, no 7 días, si le dan la oportunidad, hasta 20 días corridos. La gente, hoy día, el trabajo se ha convertido en ese Dios, en esa obsesión de ganar dinero, de más tener. Y la gente tiene 2 y 3 trabajos, cada gente, una familia. De verdad es algo que no se ve con este acuerdo de vas a trabajar por un tiempo, va a dejar descansar la tierra, va a dejar que tu descanse tu asno, que descanse el buey, que descanse tu siervo, el extranjero, que generalmente era el esclavo en aquel entonces. Y el Señor dice, va a trabajar 6 días, al séptimo día reposará. Gracias a Dios por algunas compañías que hoy día han dicho, mira, voy a trabajar de lunes a viernes. Ay, y ahí siempre el gobierno trabaja de lunes a viernes y sábado y domingo libre. Gloria a Dios por esa gente, pueden tener esos días libres, pero muchas veces tienen esos días libres y luego se buscan otro trabajo para sábado y domingo. Sí, he escuchado esos casos también, donde el trabajo y el tener que pagar las cuentas del hogar se ha convertido en una prioridad. ¿Ok? Pero sí el Señor habla de ese día de reposo, de ese año de reposo. Es interesante que las personas que quieren guardar el sábado como día de reposo, a veces se le olvida de guardar el séptimo año. Supone que si tú trabajas por 6 años, porque recuerde, cuando tú vas a guardar la ley, tú tienes que guardar toda la ley, no solamente un pedacito de ella. Así que si tú decides que vas a guardar el día de reposo, que es el día 7, ¿verdad? El séptimo día, entonces también tiene que guardar el año de reposo porque debe trabajar por 6 años y luego tienes que descansar el séptimo año y no trabajar. Se oye fabuloso, pero no, ¿sabes? Es como que voy a guardar un pedacito de lo que dice la Biblia, pero el otro pedacito no lo voy a guardar. Ese no era el caso de Israel. Israel tenía ese séptimo año que dejar la tierra, no podía sembrar ni podía cosechar, o sea, ni sembrar cosas nuevas ni recogerlas, sino que lo que estaba ahí sembrado ya iba a dar frutos y esos frutos iban a ser para los pobres y los extranjeros. Interesante. Y lo que sobrara de los pobres y los extranjeros iba a ser para las bestias del campo. Así que miren cómo Dios en su sabiduría, ¿verdad? Te dice que si vas a trabajar por 6 años, el séptimo año no vas a trabajar por un año entero. ¿Eso no es magnífico? A mí me encantaría poder tener esa oportunidad, pero no soy judía y ni siquiera los judíos pueden guardar esto hoy día. Así que, y ni siquiera esos que quieren guardar el día de reposo tampoco pueden durar un año entero sin trabajar porque no tienen la posibilidad económica para hacerlo. Así que recuerden que el que decida, según Gálatas, el que decida guardar la ley, se va a desligar de Cristo. O sea, no puedes mezclar la ley con el cristianismo. Pero en el cristianismo hay muchas cosas que la ley manda, que también el cristianismo lo manda. ¿Ok? Algo que dice claramente en el verso 13, obedece la ley y no menciones otros dioses. A través de todo el capítulo 23, en 3 ocasiones, habla de que no mencione otros dioses, que no adore otros dioses, que no busque otros dioses. Dice que todo lo que él ha dicho, guardarlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Miren al punto que Dios estaba buscando esa santidad, ni siquiera mencionaran los nombres de otros dioses. Una cosa increíble, cómo Dios está pidiéndole al pueblo de Israel, ni siquiera menciones los nombres de otros dioses, mucho menos servirle, adorarle o buscarle. En el verso de los 14 al 19, del verso 14 al 19 nos habla de 3 fiestas que debían celebrar todos los israelitas cada año. La fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días y que iban a comer pan sin levadura. La fiesta de la siega,
que empezaba cuando ellos iban a sembrar. La siega era la primera cosecha, perdón, la siega era la primera cosecha, eran las primicias, lo que primero se recogía. Y la fiesta de la cosecha, que luego, después de 50 días, se hacía. Me quedé pensando, pues yo digo, el capítulo 23 nos estás hablando de 3 fiestas que debían guardar. Pero, digo, yo sé que se hablan de más fiestas. Por ejemplo, en el capítulo 14 hablamos de la Pascua, que debía guardar perpetuamente. Aquí en Éxodo 23 nos mencionan estas 3 fiestas. Pero en Levítico 23, aunque no estamos estudiando Levítico hoy, sí quise traer lo que menciona y menciona 7 fiestas solemnes y santas. Eran fiestas sagradas que el pueblo de Israel tiene que guardar perpetuamente. ¿Ok? Una de ellas es el día de reposo. Cada séptimo día tenían que guardar el día de reposo. La Pascua, el primer mes a los 14 del mes entre las 2 tardes. Cada primer mes del año. Recuerden, no es enero, recuerden que el calendario de ellos es diferente, ya ese calendario se lo había enseñado anteriormente, hoy no lo traje, pero ustedes pueden buscar sus notas y acomodar estas fechas en ese calendario. En el primer mes se celebra la Pascua, en el día 14 del mes, recuerden, ese primer día del mes, ellos sacaban el corderito y lo tenían todos esos días guardaditos y en el día 14 del mes, entonces ellos procedían a celebrar la Pascua. La otra fiesta es las primicias, que eran los primeros frutos de la siega. Esa primera cosecha que se recogía de todos los frutos se convertía en una fiesta porque ellos tenían que coger todas esas primicias y llevarlas al templo. Tenían que servirla de tributo, de adoración, tenían que entregarla como sacrificio a Dios. Los primeros frutos de la siega, toda la primicia era de Dios por ley perpetua para los judíos. ¿Okay? Estaba la fiesta de las semanas. Tenían que hacerlo 7 semanas después de la primicia. Es decir, celebraban esta fiesta de la primicia. Era un día santo. ¿Okay? Ese primer día del fruto. No hay una fecha específica porque la siega se recogía dependiendo del día en que saliera el fruto y podía variar a través del mes. Así que cuando fuera que se recogiera la siega, se debía entonces someter esas primicias al templo y luego se hacía ese tiempo de adoración. Hacían sacrificios y ya después más adelante vamos a estudiar qué se hacía en cada una de ellas cuando estemos estudiando Levítico, pero hoy quería mencionársela para que no se vayan a quedar que solamente son 3 fiestas, aunque 3 fiestas es lo que menciona el capítulo 23 de Éxodo, pero el capítulo 23 de Levítico menciona las 7 fiestas que ellos debían guardar, ¿ok? Entonces, la fiesta de la semana empezaba 7 semanas después de la fiesta de la primicia. Es decir, tuvieron la fiesta de la primicia, llevaron todo el fruto, hicieron su adoración y luego ellos contaban desde ese día 7 semanas. ¿Ok? Y el día 50, entonces, o sea, contaban las 7 semanas y luego al siguiente día empezaba esa fiesta y vamos también a ver más adelante qué se hacía en esa fiesta de las 7 le llaman fiesta de las 7 semanas porque tenían que contar, pero era el día 50 realmente que se hacía ese día solemne a Dios. Luego estaba la fiesta de las trompetas, que era el primero del mes séptimo. El día primero del mes séptimo se hacía la fiesta de las trompetas. Estaba el día de la expiación, que era en ese mismo mes séptimo, pero en el día 10. O sea, el día primero tenían las trompetas, luego el día 10 tenían el día de la expiación y empezaba desde el día antes, del día noveno, en la tardecita ya empezaba esa celebración. ¿Okay? Y luego, en ese mismo mes séptimo, tenían la fiesta de los tabernáculos, pero empezaba el día 15 del mes. Y era por 7 días. Esa fiesta duraba 7 días y al octavo día, o sea, duraba 7 días la fiesta y luego al octavo día era una santa convocación. De todo Israel se reunía. O sea, ese mes yo digo que era party every day, pero recuerden que las fiestas de ellos tenían que ver con
adoración, alabanza, sacrificios. No son el tipo de fiesta que nosotros conocemos. Sí había mucha comida envuelta, porque cada vez que había sacrificio había que comer, pero no, igual que las iglesias de Cristo, que cada vez que nos juntamos tenemos que comer, ya algo así. Pero era, por ejemplo, esta de los tabernáculos duraba 7 días. Y cada día era un día especial, pero ese octavo día se hacía una santa convocación. Y estas son las 7 fiestas que ellos tenían que celebrar todos los años y que eran santas, eran cosas que tenían que hacer porque Dios así lo había mandado. Era ordenanza de parte de Dios. Los versos 20 al 21 dice así: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Cuando leía esta escritura, me llegó a la mente el pensar, una vez fui a una iglesia. Y recuerdo que no era una iglesia de Cristo, fui a un concierto que había en esa iglesia. Y recuerdo que cuando estaban presentando al que iba a predicar o al pastor de esa iglesia, le llamaban el ángel de Dios con nosotros. Y yo dije, uy, blasfemia, que esa gente están hablando. Ah, y luego me puse a pensar, después de leer y releer esta escritura, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Y dice que hagas lo que Él te manda, que escuches su palabra, porque mi nombre está en Él. Y yo me puse a pensar, wow, ¿cómo esto concuerda con la iglesia? Y me llegó a la mente um, Efesios, capítulo 4 verso 11. Y voy a compartir esa escritura leyendo la Biblia, porque me puse a pensar realmente cuando estamos escuchando un enviado de Dios, ¿lo vemos como si fuera de Dios realmente? Efesios capítulo 4 verso 11. Y la razón que traigo esto es poniéndolo desde la perspectiva de lo que es la iglesia. Dice en los versos anteriores viene hablando de cómo tenemos una fe, un Señor, un bautismo, un solo Dios. Y luego dice que Él, en el verso 10, Él descendió. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y viene hablando de Cristo, ¿verdad? Viene hablando de Cristo, viene hablando de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y luego en el verso 11 que es el punto donde quiero ir, dice que él mismo, hablando de Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Me quedé pensando, Dios Señor, tú mismo has instituido a estas personas en tu iglesia con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, Dios ha puesto estos maestros, estos pastores, estos líderes en la iglesia, evangelistas, con el propósito de que perfeccionen a los santos, que los preparen para edificar ese cuerpo de Cristo, formar esa iglesia del Señor. Y muchas veces nosotros no vemos a esos maestros y estos hermanos que enseñan y hablan y predican la palabra de Dios, no lo vemos como mensajeros del Señor. No lo vemos como que ellos están ahí de parte de Dios.
Y vuelvo otra vez a lo mismo. Por la maldad de muchos, el amor, o sea, se ha enfriado. Resulta que porque vemos hermanos en el ministerio fallar, tendemos a rechazar a todos y escogemos qué queremos escuchar y qué no queremos escuchar. Hermana, si el mensaje que el hermano está trayendo es de la palabra de Dios, mire y páselo por su Biblia, lea su Biblia y conforme a las escrituras. Y usted ve que lo que está enseñando es conforme a la palabra de Dios, no lo rechace. Escúchalo. No seas rebelde, como dice, le dice él, no le seas rebelde. Oye su voz y no le seas rebelde. Ese ministro, ese hermano, esa persona que Dios ha puesto en su iglesia, porque Él es que lo ha escogido y que están ahí trabajando para traer la enseñanza al cuerpo de Dios, para edificar al pueblo de Dios, a ese cuerpo de Cristo. Óyelo, no rechace la enseñanza, porque viene de Dios. Si está usando la palabra de Dios, valga la aclaración, estoy aclarando, si esa persona está enseñando la palabra de Dios, óyelo. Ahora, cuando la persona está trayendo sus propias opiniones o está trayendo enseñanza a otra cosa, tú puedes, como digo yo, eliminar esos pensamientos. Pero cuando se está enseñando la palabra de Dios, esa palabra de Dios, tú tienes que escucharla porque el Señor va a usar esa persona para hablarte. El Señor usa esa persona para hablarme a mí. Tengo que escuchar a la palabra de Dios y no enfocarme en el hombre, que muchas veces tendemos a escoger qué predicador vamos a escuchar y nos enfocamos dependiendo si me gusta o no el predicador. Hermana, eso no tiene que ver. Enfóquese en que la palabra de Dios se está predicando y escúchela, porque acabamos de leer que Dios, Jesús, él mismo ha escogido a estas personas para hacer ese trabajo. Y uno dice, pero Wanda, ¿qué disparate tú estás diciendo? ¿Cómo tú vas a decir que Dios está escogiendo a los maestros, a los pastores, si eso lo escogemos nosotros mismos? Bueno, yo recuerdo que cuando yo empecé a enseñar a los niños, hubo algo en mi corazón que yo no podía entender porque yo nunca había sido maestra. Nunca en mi vida me había gustado la idea de ser maestra de niños, pero algo en mi corazón me dijo, tú tienes que hacer este trabajo. Algo en mi corazón. ¿Qué fue? Pues creo fielmente cuando la palabra dice que Él pone entre nosotros, Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer, por su propia voluntad. Yo creo fielmente que el Señor pone en el corazón de los siervos el servir. Yo no era sierva, yo era una nueva, hasta nueva en la iglesia. Y llegando, dije, yo quiero hacer esto, yo quiero prepararme para hacer esto. Y me preparé para enseñar a los niños. Nunca me preparé para enseñarle a las mujeres. Esto lo estoy haciendo fuera de contexto, esto lo estoy haciendo pues porque una hermana me pidió que lo hiciera, pero sí creo fielmente que Dios pone en nuestro corazón el querer y el hacer. Así que Dios ha escogido, esa es la forma que Él lo hace. Él le pone en el corazón a un hermano servir y luego lo instruye, lo prepara y trabaja con ese hermano para que haga ese servicio. Y así funciona con todos los miembros de la iglesia que ponen su corazón dispuesto para el Señor. Él pone en su corazón el don de servir. Y es como yo entiendo que la iglesia de Cristo funciona hasta el sol de hoy, que Dios pone en ello tanto el querer como el hacer. El verso aquí, el 24. Vuelve otra vez a hablar de que no se inclinen ante los dioses. Él viene diciendo, mi ángel va a ir delante de ti, te va a llevar a todas estas tierras, la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, de los cuales yo haré destruir. Y volvemos otra vez, pero ¿por qué Dios lo va a destruir? Pues literalmente esta gente escucharon de Dios y no tuvieron temor de él. Esta gente, igual que Jericó, estas tierras quedaban alrededor. Todas estas tierras que está mencionando aquí, el amorreo, eteo, fereceo, cananeo, el heveo y el jebuseo, eran pueblos que quedaban alrededor en la tierra de Canaán. Y ellos también escucharon las noticias de un Dios poderoso, de un Dios que hace milagros y que hace cosas por encima de la naturaleza. Y ellos no quisieron creer.
por eso iban a ser destruidos, no es porque Dios quería destruirlos. Entonces le dice, yo te voy a llevar esas tierras, no te inclines a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Aunque tú vas a entrar a esta tierra, no hagas como ellos hacen. Antes lo destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Es interesante cómo Dios, a través de todas las leyes nuevas que le está dando, le sigue repitiendo la misma primera ley que le dio allá en Éxodo 20. No sé si se dan cuenta cómo sigue repitiendo, vas a servir a Jehová tu Dios. Vas a servir a Jehová tu Dios, no tendrá otros dioses, no te inclinarás a ellos. Sigue repitiendo el mismo mandamiento una y otra vez. Y aún así, el pueblo de Israel todavía falló. Pero ahora mismo estamos solamente escuchando lo que Dios está diciéndole a Moisés, dándole las instrucciones a Moisés. Recuerden que estamos en el monte ahora mismo con Moisés. Estamos en ese espacio de esos 40 días que él estuvo allí en el monte Sinaí, recibiendo todas estas enseñanzas, todas estas leyes. Él está escribiendo todo esto que Dios le está mandando y él tiene que traer todo esto y hacérselo saber al pueblo más adelante. Pero todavía estamos en el proceso de dándole la ley a Moisés. Dice, no habrá mujer que aborte, diciendo de todas las bendiciones que van a tener cuando ellos decidan servir a Dios. Dice, a Jehová tu Dios serviréis. Dicen, le voy a quitar, lo voy a bendecir su pan, voy a bendecir su agua, quitaré toda enfermedad. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti. Esto, aunque ustedes no lo crean, esto es llevando el mensaje de Dios. Antes de que el pueblo de Israel entrara en aquellas tierras, el terror de Jehová iba delante de él. Habían personas llevando este mensaje. Nadie le cogió miedo. Al no cogerle miedo, al no tener temor, al no tener terror delante de él, entonces perecieron porque no tuvieron temor de Dios, excepto por esa mujer que era una ramera, Rahab. Ella tuvo temor y ella dijo, espérate, yo escuché lo que es Dios de ustedes le hizo a Egipto. Yo no quiero que me pase lo mismo a mí. Yo quiero servir a este Dios. Y no solamente temblar ante el conocimiento de Dios, no es solamente tener temor, es decidir obedecerle, porque los demonios tiemblan y creen, pero no obedecen. Vemos a Rahab obedeciendo a Dios y haciendo la voluntad de Dios, porque creyó que él era real, creyó que sí, Dios es un Dios poderoso. Dios iba a enviar su terror a todos los pueblos. Dice, consternaré a todo pueblo donde entres. Voy a mandar mensaje. Ellos van a saber que yo soy Dios. Dime qué hicieron esos pueblos. Ay, tenemos miedo. Vamos a cerrar las puertas para que no entren. Oye, como si Dios no tuviera poder. O sea, todavía no entienden. Te estoy hablando de un Dios todopoderoso. Estoy hablando de un Dios que abrió el mar. Pasaron en seco. Ellos escucharon todas estas maravillas. ¿Ok? Pero no obedecieron. Y eso es lo que hace la diferencia. Por lo tanto, cuando yo envíe mi terror delante de ti, todo el mundo va a estar consternado. Los pueblos donde entres, te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. Y aunque esto parece algo raro, como que va a mandar avispas, ciertamente llegaron plagas y llegaron cosas que destruyeron a estos pueblos, pero simplemente porque cuando escucharon de Dios, no quisieron obedecerle. Pero dice el Señor, no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumente contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y pregunto yo, durante ese poco a poco, o sea, no fue que Dios llegó y los destruyó, están todos destruidos. No, no, no.
bueno, Israel, quiero decir, Israel llega y todo queda destruido. No, él dice que lo iba a hacer poco a poco. Pregunto, en ese poco a poco, ¿tenía esa gente tiempo de arrepentirse? ¿Tenía esa gente tiempo de obedecer a Dios? ¿De hacerse prosélito? ¿De hacer algo? Sí tuvieron tiempo, pero no quisieron. Es más, le voy a decir más. Aún hubieron gente del pueblo de Israel que decidieron irse con ellos y adorar a los ídolos. Miren si sea una cosa que tú dices, ¿cómo es posible? O sea, aquellos escucharon, pero Israel vio. Ellos vieron el poder de Dios en acción y aún así decidieron irse tras otros dioses. Aquellos escucharon, sabían de su poder, sabían de ese Dios que existía, sabían de ese Dios que estaba con Israel y todavía decidieron no creerle, no obedecerle. Bueno, poco a poco lo echaré delante de ti. El Señor dando tiempo para que se arrepienta, como hoy día todavía da tiempo para que nos arrepintamos. Segunda de Pedro 3:9 dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros, que procedamos al arrepentimiento, que cambiemos, que dejemos la vida que llevamos de pecado y que vivamos una vida para servirle y agradarle a Él en todo tiempo. Poco a poco, con paciencia. Y sí, el Señor está esperando que su iglesia se siga multiplicando, que sigamos poseyendo esta tierra, llevando ese mensaje de salvación para que más personas vengan a Cristo. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo de antes, el mismo de hoy y va a ser el mismo por siempre. Y luego le dice de unos límites que iba a fijar. El verso 31 dice, y fijaré tus límites, dice, desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. Y me vino a la mente, espérate, déjame ubicarme en el mapa, sabes que me gusta ubicarme geográficamente cuando mencionan un lugar, así que aquí estaban ellos en Egipto, si ustedes recuerdan, si pueden ver el mouse, ellos pasaron el Mar Rojo aquí en seco, luego ellos anduvieron por el desierto, fueron al monte Sinaí, si recuerdan, estuvieron ahí recibiendo la ley, ahí donde estamos ahora precisamente recibiendo la ley en el monte, luego ellos siguieron, ¿ok? Pasaron de este lado por aquí y luego entraron por aquí, por el río Jordán, entraron. Este es el río Jordán aquí, por aquí entraron. ¿Ok? Ahora, él está diciendo aquí en el verso 31 que iba a fijar los límites, hasta dónde ella iba a llegar. Límite quiere decir hasta aquí. ¿Ok? Y dice que desde el Mar Rojo, ¿ok? Hasta el mar de los Filisteos, ¿ok? Desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos. Ahora, si ustedes ven el mar Rojo aquí, esto es un brazo del mar Rojo y esto también es un brazo del mar Rojo, ¿ok? Todo esto aquí es desierto. Todo esto aquí es desierto. Y la razón que le menciono eso es porque recuerden que ellos no iban a vivir en el desierto, ¿ok? Ellos no iban a vivir en el desierto. El desierto era un área salvaje. No, todavía hasta el sol de hoy, el desierto es un área salvaje. No es que sea fácil de habitar en esas áreas. Generalmente las ciudades grandes se forman cerca de los cuerpos de agua. Por ejemplo, aquí está Egipto. Aunque Egipto es grandísimo, la mayoría de la gente vive cerca de los bordes del río Nilo, que es donde pueden sembrar y hacer tráfico y todo de comestible, ¿ok? Cerca de los cuerpos de agua. Ahora, él le dice desde el Mar Rojo, que es aquí están los límites del Mar Rojo, ahí le va a poner límite, y dice hasta el Mar de los Filisteos. Si usted busca el Mar de los Filisteos en el mapa no lo va a encontrar, pero el Mar de los Filisteos se refiere al mar Mediterráneo. Es este mar que está aquí, el mar que comprende todo el área de Asia y todo el área de Europa. ¿Ok? Este mar
queda en el medio, y África, Asia, Europa, conecta ese mar conecta con esos 3 continentes. Ahora, dice, desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, que es esta área aquí, y luego dice, desde el desierto hasta el río Éufrates. Ustedes ven, aquí está el río Éufrates. Sin embargo, me di cuenta que el río Éufrates sigue un poquito más hacia arriba. Le hice una línea aquí, hasta aquí llega el río Éufrates, luego se divide en otros ríos. Como toda esta área es más o menos lo que comprende estos límites que el Señor puso para que le perteneciera a Israel. Valga la aclaración, no me estoy metiendo aquí en cuestiones políticas, no me estoy metiendo en cuestiones de la guerra, y no, pero estoy siguiendo la escritura, ¿ok? Estamos viendo lo que dice la Biblia y lo estamos viendo en el mapa, ¿ok? Esto hoy día no es así. Las guerras y la desobediencia de Israel ha traído desastres al pueblo de Israel todo el tiempo. No es la primera vez, ¿ok? Así que ellos a través de los años han vivido con guerras todas sus vidas. Y recuerdo una vez mi esposo predicó de cómo la razón que los israelitas estaban con guerra todo el tiempo es porque ellos dijeron, allí en el día que estaban crucificando a Jesús, decía que si este hombre es inocente, que su sangre caiga sobre nosotros, sobre los hijos nuestros y sobre los hijos de nuestros hijos por todas las generaciones. Ellos estuvieron dispuestos a que si Jesús era inocente, la sangre estuviera sobre su descendencia. Y recuerdo así vagamente cómo mi esposo explicaba con las escrituras, cómo sus palabras que ellos dijeron ese día lo ha perseguido hasta el día de hoy. Y han vivido todo el tiempo bajo guerra. Ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos y toda su descendencia. Porque le dijeron eso a Dios, que ellos estaban dispuestos a eso con tal de que crucificaran a Jesús. Así que hoy día no es nada diferente a lo que estamos viendo, así que no, sepan que no me estoy metiendo política, solamente estamos viendo lo que dice las escrituras, y estos límites, pues como digo yo, más o menos una idea de lo que se supone que fuera la tierra de Canaán. Estos son los límites que el Señor dice que le estaba dando. Y luego el verso 32 dice que no hará alianza con ellos. Vuelve otra vez al mismo sentir de la adoración. Miren cómo está dando leyes civiles y en el proceso mete lo que tiene que ver con la adoración. Si se dan cuenta, ya vimos versículos antes, 2, este es el tercer versículo en este capítulo que habla que no hará alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, o sea, ellos no van a habitar en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Y yo digo, wow, esta gente es increíble. No solamente lo trajeron a vivir a su tierra, sino que se casaron con ellos. Más adelante vamos a ver que habían leyes de que no se podían casar con sus mujeres, ni podían dar sus hijos en casamiento. Ellos no hicieron caso a nada de esto que el Señor le dijo. No es de extrañar que hoy día estén sufriendo todas las consecuencias porque no quisieron guardar el pacto de Jehová. No es de extrañar que hoy día tantos cristianos que han dejado al Señor, su vida está de mal en peor, porque han dejado al Señor. No es de extrañar que haya tanta gente allá afuera que ha escuchado alguna vez del Señor y como que no echan para adelante, su vida sigue siendo el mismo desastre. Dice, pero ¿y qué pasa? Que no han decidido rendirse al Señor. Bien sencillo, esto es bien sencillo. ¿Quiere decir que cuando tú te rindes al Señor no va a tener más problemas? No, no quiere decir eso. Los problemas van a seguir, pero tu vida va a ser un ejemplo delante de Dios. Tu vida va a ser de bendición para otros y tú vas a saber cómo manejar los problemas que vienen a la vista de la salvación que te espera. ¿Ok? Así que vemos cómo Dios enfatiza dentro de las leyes civiles no adorar dioses falsos, no adorar estatuas, destruir las estatuas, decía, no hacer alianzas con ellos, ni con sus dioses, cómo no servir, porque dice que va a pecar contra mí.
sirviendo a sus dioses. Te va a ser un tropiezo en tu adoración, va a ser un tropiezo. Así que recuerden que Dios se enfoca mucho en esos mandamientos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, no hacer imagen de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No adorarla, no inclinarse ante ella, no darle ninguna pleitesía. Dios se enfoca mucho en la adoración a Él a través de todos los mensajes y todas las leyes y todos los mandamientos que le da al pueblo de Israel. No deja de repetirle: yo soy tu Dios, no te inclines ante otros dioses. Así que mirando este capítulo 23, vemos cómo se afina con la iglesia, cómo podemos ver que si nosotros somos el pueblo de Dios, muchas de estas leyes todavía nos corresponden. Así que veamos siempre la palabra de Dios a la luz de la verdad, a la luz de qué tiene para la iglesia y cómo nosotros como pueblo de Dios todavía tenemos que aplicarnos estos mandamientos, porque el Nuevo Testamento los apoya. Hermanita Lenny, se lo dirige en oración, por favor. Buenas noches, hermanas. El Señor me la bendiga, me la bendiga cada una. Vamos a orar. Padre celestial, Padre de la gloria, Padre eterno, en este momento, Señor, te damos gracias por esta clase que hemos recibido hoy, por tu palabra, Señor, que es sabia, Padre, y nos da enseñanza para tener una vida mejor espiritualmente. Y muchas veces, Padre, también, no solo espiritual, sino también material, porque nos hace entender, nos hace ser precavidos, Señor. Te pedimos, Padre, que pongas en nuestro corazón más amor, más misericordia, Señor, para estas personas que necesitan y que sabemos, Padre, que como dice tu palabra, que mucho el amor se va enfrente de nosotros, porque estamos viviendo un mundo bastante, no sé ni cómo expresarte, Señor, pero tú lo sabes, que ya no sabemos si cuando ayudamos realmente esa persona necesita de nuestra ayuda o simplemente, Padre, es solamente porque no quieren tener otra forma de vida, Señor. Ayúdanos, Padre, darnos comprensión, darnos amor, porque muchas veces nos falta, Señor, para poder entender las necesidades de otros, y no solo de nuestros hermanos, Señor, sino de nuestro prójimo. Bendice, Padre, a cada una de las hermanitas que estamos aquí y aquellas que ya han salido por un motivo especial, y también por aquellas que quisieron entrar, pero también, Señor, tenían algún problema por lo cual no lo pudieron hacer. Ayúdanos, Señor, para este nuestro nuevo año que viene, para que podamos crecer más en tu palabra, en tu amor, Señor, en tu sabiduría y en tu misericordia, en todo lo que tú quieres, Señor, que seamos mejores para poder pasar la eternidad contigo. Por estas personas, Señor, nuestros hermanos que se han apartado, también, Señor, toca sus corazones para que vuelvan a ti, Señor, porque fuera de ti, Señor, sabes que no tenemos ninguna garantía. Esto, Padre, te lo pedimos y te damos las gracias en tu amado Jesucristo. Amén. Amén, amén.